Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a una de las mesas de estas jornadas internacionales de dirección teatral. Esta mesa se titula Procedimientos y metodologías de dirección de actores 2. Mi nombre es Victoria Bacaluso, voy a estar moderando la misma y quería compartirles quiénes nos van a acompañar hoy. Tenemos el gusto que estén aquí Verónica Mendieta, Alberto Palazzi, Carlos Piñón y Carla Pesolano. Comenzaremos esta mesa con el trabajo de Verónica Mendieta, que es actriz, directora, dramaturga, con una extensa formación en danza, es egresada del Seminario Provincial del Teatro Jolilibois, es licenciada en teatro, egresada de la Universidad Nacional de Córdoba, ex becaria DAT del Servicio Alemán de Intercambio Académico, y ha ganado premios como actriz y directora. Se ha desempeñado en el ámbito oficial, también como parte del elenco estable de la provincia, de la comedia cordobesa y la comedia infanto-juvenil, también en el ámbito independiente del teatro, y actualmente se desempeña como profesora en la Universidad Provincial de Córdoba. Queremos agradecerte, Verónica, por estar aquí. Su trabajo se titula Presencia silenciosa que acompaña. Adelante, Verónica. Bueno, buenas tardes a todos. La típica pregunta, ¿me escuchan bien? Gracias por la presentación, un gusto estar acá, una hermosa oportunidad. Bueno, justamente la reflexión que voy a compartir con ustedes la he titulado Presencia silenciosa que acompaña, y es una reflexión que nace a partir de preguntarme qué entiendo por dirigir, por dirección de actores, cuál es mi concepción y cuáles son los procedimientos que llevo a cabo en la misma. Dejo la calle, me concentro en lo que estoy haciendo ahora, dejo de lado todas las preocupaciones que traía y de todo lo que tengo por hacer y me concentro en el presente. Esta es una premisa con la que suelo comenzar lo que normalmente vamos a llamarles encuentros. Si me pregunto qué es dirigir, en mi experiencia dirigir es entrar en un interrogante, cuya única certidumbre es no tener ninguna. Es lanzarse empujado por el deseo a una travesía desconocida. En esas travesías, normalmente, habitualmente yo pongo el foco en el actor. Y creo que esto se arraiga en mi concepción de teatro, que adhiero al pensamiento de Grotowski, del teatro como encuentro, que para existir solo precisa de un actor, un espectador y la interrelación que se da entre ambos. Antes de comenzar a pensar una puesta, me es imprescindible conocer a los actores, porque para mí dirigirlos es conducirlos a través de un proceso de revelación personal. Me interesa la honestidad del actor en escena, la sinceridad. Y para esto me resulta primordial trabajar el darles libertad y seguridad. La libertad de jugar sin el juicio de que si lo que hace está bien o mal, animándolos a actuar, a accionar, a decidir. Y la seguridad de que está siendo acompañado, guiado, no juzgado, sino interpretado. Esta seguridad no implica, esta libertad que se le da al actor no implica anomio vacío, sino por el contrario, un conjunto de reglas en el espacio que demandan por parte del actor una autonomía y originalidad en la toma de decisiones que lleva a cabo en la escena. Esas decisiones pueden implicar tanto actuar como no, callar como hablar,
pero siempre, siempre, siempre los exhorto a escuchar. En lo referente a darle seguridad, implica desde mi lugar el hecho de callar, de a veces estimular con la palabra, y también de hacerlo confrontar al actor con sus propios temores, con sus propias inseguridades, atendiendo a sus defensas, a sus vías de escape en la actuación. Dirigirlos para mí es acompañarlos en ese camino, guío acompañando. Porque como director, antes que nada estás frente a un ser humano que tiene fortalezas y debilidades, aspectos de sí mismo que tal vez preferiría ocultar. Entonces, es ahí cuando se vuelve menester el poder darle esta seguridad al actor para que se muestre tal cual es. Entiendo la actuación, una buena actuación, como poder entregarse, el actor, entregarse a sí mismo. Por lo tanto, esto va a implicar trabajar con toda la persona del actor, con lo que quiere mostrar y lo que no, con aquello que, como dije recién, prefiero ocultar. También en la medida de las posibilidades, ¿no? Mías, personales y del actor. Es importante darle al actor esa seguridad para que pueda desentrañar varias facetas de sí mismo, todas las cuales son insumos válidos para la actuación y para él. Mi tarea, por lo tanto, se enfoca en descifrar al otro, descifrar al actor para tratar de conducirlo a ser más vivo, más auténtico, más genuino en escena. Es como si se tratara de que soy un copiloto que va acompañando al piloto en la prueba de pista de la carrera y luego me transformo en un espectador con bagaje que ya no puede correr físicamente con él, pero que se sabe parte de eso, de lo que sucede en el acontecimiento. Parte como una presencia silenciosa que acompaña. Silenciosa porque cuando la dirección se enfoca en el actor, suele parecer para el común del público como casi inexistente la figura del director. Silenciosa porque es una actitud que como director tomamos una vez que comienza la obra, que se da el acontecimiento. Ya queda en manos del actor y de la relación que se dé entre él y el espectador. Pero por sobre todas las cosas silenciosa porque solo una actitud de silencio puede permitir la escucha. Un componente esencial al entender la dirección de actores como un proceso de mutua revelación actor-director. Y es ahí donde yo tomo la concepción de Grotowski, la cual persigo al dirigir, y él le expresaba, cito, el meollo del teatro es el encuentro, el hombre que realiza un acto de autorrevelación, el que establece contacto consigo mismo, es decir, una extrema confrontación sincera, disciplinada, precisa y total. No meramente una confrontación con sus pensamientos, sino una confrontación que envuelva a su ser íntegro, desde sus instintos y su aspecto inconsciente hasta su estado más lúcido. El teatro es también un encuentro entre la gente creativa. Soy yo, como director, quien se enfrenta al actor. Y la autorrevelación del actor me permite una revelación de mí mismo. Es precisamente esta autorrevelación del actor la que persigo al dirigir. En ese proceso los voy conociendo a ellos, me voy conociendo a mí misma. Son un reflejo de mi mirada sobre el mundo y sobre ellos. Es un acto profundamente humano que toca nuestras concepciones sobre la vida, las suyas y las propias. Y es ahí donde creo que aparece esta revelación mía y esta revelación mutua, actor-director. A la hora de dirigir, lo que me interesa primordialmente es atraer el ojo del espectador, ojo como metonimia del espectador. Y en esa búsqueda, para atraer la mirada, asientan dos pilares: ritmo de la obra y un actor vivo en escena. Un actor vivo en escena, entendiendo como tal un actor presente, reactivo a lo que acontece en el tiempo presente, abierto perceptivamente, dispuesto al encuentro, dispuesto a esa ocasión única que no es dada ni cierta, ni para el actor ni para el espectador,
dispuesto a dejarse interpelar por ese abismo del no saber qué va a suceder, propio del arte del presente por excelencia que es el teatro. El actor vivo en escena es presencia. Entendiendo por presencia lo que Gilberto Isla, el fundador de los estudios de la presencia en Brasil, refiere. Y acá cito, dice Icle, podemos pensar la presencia como estar en presencia de alguien en el sentido espacial del término o en su dimensión temporal, cuando uno está en el presente. La presencia puede aún hacer alusión a algo invisible o desaparecido que se torna presente. Así que objetos, lugares, seres pueden tener una presencia, la presencia de algo invisible. Cuando empleamos la palabra para designar la calidad de actuación, de algún modo la empleamos con todos estos sentidos y otros. Ella se mezcla con la propia actuación, ya que es necesario estar en presencia del público para que suceda lo que llamamos teatro. Por eso la presencia empieza a ser empleada no solo como calidad, sino también como esencia de la actuación teatral. Al iniciar el proceso de dirección, parto de lo que es el trabajo con la materia, el ser humano, atravesada por el aquí y ahora, para arribar a un estar diferente del actor, este estar abierto perceptivamente. Para lo cual estudio el actuar y el accionar de cada actor persona, uno y otro aspecto. Y parto principalmente del cuerpo, de los cuerpos en el espacio, cómo estos cuerpos hablan, cómo se desenvuelven espacialmente, qué hábitos tienen, qué fortalezas, qué debilidades. Luego me interesa que el actor actúe por impulso, no interponiendo el juicio antes de actuar, sino que pueda reaccionar a lo que acontece en el tiempo presente. En ese afán por lograr un actor que sea ejecutivo, presente, activo, siendo, es que establezco vinculaciones con lo que Grotowski denomina contacto, impulso y reacción, que en el análisis de la precisión psicofísica del acto total de Grotowski, hecho por Olinto Bonfito, aparecen de la siguiente manera. Al continuar con este razonamiento, se podría decir que estas tres nociones, contacto, impulso, reacción, por estar correlacionadas de manera dinámica y difusa, podrían ser concebidas como un ciclo espiralado, a través del cual los movimientos, hablas y sonidos producidos por el actor se manifiestan orgánicamente. Algo estimula y ustedes reaccionan. Ahí está todo el secreto. No hay impulsos y reacciones sin contacto. El contacto es una de las cosas más esenciales. ¿Qué es el contacto? Las acciones de una estructura serían reacciones psicofísicas generadas por la conexión con los demás compañeros y con todo lo que está alrededor del actor en el momento presente en el que la escena se desarrolla. Dar y tomar. El contacto sería, por lo tanto, una especie de actitud activo-pasiva del actor, de dejarse afectar, lo que le permite responder a diversos estímulos externos, de fuente real o imaginaria, siendo otro individuo o un objeto o el espacio, transformándolos en impulsos orgánicos que enseguida se desdoblarán en reacciones psicofísicas. Esta conceptualización me permite a mí esclarecerle al actor lo que preciso de él, lo que busco de él, poder reaccionar a lo que acontece en el presente, a todo lo que acontece en el tiempo presente, estar abierto perceptivamente. Grotowski dice, algo estimula y ustedes reaccionan, ahí está todo el secreto. Sin embargo, puede comprobarse en la práctica cuán difícil se torna la reacción, porque el actor, la persona del actor, es decir, el actor no deja de ser una persona, aunque esta aclaración parezca absurda, muchas veces no se deja hallar por su impulso, sino que interpone un gesto. Por costumbre, por estar habituado a un determinado modo de actuación, por temor a quedar desnudo, a mostrarse a sí mismo, a dejar ver algo que tal vez preferiría ocultar, por temor a ser él mismo. Entonces es ahí cuando se hacen aparentes estas máscaras que cada uno de nosotros llevamos y que se van convirtiendo en barreras y límites que nos impiden ser, hacer y acercarnos al otro. Entonces, en el afán de conseguir que el actor pueda actuar por impulso y pueda mostrarse a sí mismo y pueda entregarse en la actuación, es que desarrolla una serie de ejercicios que abordan lo referente al performer de Grotowski. Esa ejercitación me permite desandar un camino que me interesa, el de atender a las defensas que el actor interpone al actuar. ¿Para qué? Para poder precisamente permitirle recorrer otros lugares no comunes, y contribuir a la integración del actor.
Del performer de Grotowski tomo puntualmente la propuesta del yo-yo, que nace a partir de la inspiración de Grotowski en los textos antiguos que decían: nosotros somos dos, el pájaro que picotea y el pájaro que mira. Uno morirá, uno vivirá. Así él se refería al peligro de existir en el tiempo y en ningún modo fuera del tiempo. Y proseguía diciendo: sentirse mirado por la otra parte de sí mismo, aquella que está como fuera del tiempo, otorga la otra dimensión. Existe un yo-yo. El segundo yo es casi virtual. No está en nosotros la mirada de los otros ni el juicio. Es como una mirada inmóvil, presencia silenciosa, como el sol que ilumina las cosas y basta. Trabajar a partir del performance de Grotowski me permite desarrollar indagaciones en el proceso, conocer al actor, y hace que esa mirada de los otros, antes de estar ubicada en el espectador, esté ubicada en el director, que es el primer espectador con el cual el actor comienza a construir, mejor sería decir destruir, esa serie de obstáculos y barreras que va generando en esto que es la vía negativa de Grotowski. Y en ese afán se puede comprobar que precisamente no está en el actor la mirada de los otros ni el juicio, que Grotowski describe como una mirada inmóvil, presencia silenciosa, sino que esa mirada se hace aparente en la relación convivial, en el convivio, al decir de Dubati. Esa presencia silenciosa es fruto de la primera mirada con la cual el actor empieza a interactuar, que es el director. Y es desde ese lugar que considero a la dirección como una presencia silenciosa que acompaña. Para concluir, quiero destacar que me resulta relevante la propuesta de Grotowski en la actualidad, lo del performer grotowskiano, porque él en esa búsqueda aspiraba a trascender el tiempo. Y en la actualidad considero que nosotros estamos embriagados por estar en el tiempo. En este tiempo actual que, al decir el filósofo Hans Ulrich Gumbrech, es un tiempo electrónico, un tiempo en el que nada es totalmente nuevo ni nada es totalmente viejo, en el que se da un presente de simultaneidades, donde nosotros estamos infinitamente a disposición, pero escasamente presentes. Por ejemplo, yo ahora puedo estar acá en la computadora, podría estar respondiendo un mail, atendiendo y respondiendo un WhatsApp de otra parte del mundo, contactándome con alguien que esté acá, cerca mío, pero en realidad no estoy escasamente presente en cada uno de esos lugares donde supuestamente despliego mi presencia. En la propuesta de Grotowski, él dice: nosotros somos dos, el pájaro que picotea y el pájaro que mira. Uno morirá, uno vivirá. Y acá yo establezco esta analogía: el pájaro que picotea, que morirá, como el actor que se va en gestos, que no se anima a establecer este encuentro con el espectador, a dejarse interpelar por su mirada. El que morirá, el que no trascenderá. Nosotros, procurando estar en todas partes, no estando efectivamente en ninguna, desplegando escasamente nuestra presencia. Y por otro lado, el pájaro que mira como el que vivirá, el que trascenderá. En el caso del actor, aquel que se anima a entregarse en ese acto de amor y entrega que es la actuación. Y en el caso de nosotros, cuando podemos desarrollar una comunicación y un estar en el presente más efectivamente en presencia. Como cierre decir que en el siglo pasado se preguntaba a Grotowski qué es lo que hacía teatro el teatro. Entonces fue descartando todo hasta llegar a que el teatro lo que no puede hacer es existir sin la relación actor-espectador, en la que se da la comunión perceptual directa y viva. Tomando esta concepción, es por ende el teatro un arte que al persistir salvará el contacto de interpersona, el encuentro de los cuerpos humanos en un mismo lugar y un mismo tiempo. O dicho de otra manera, es solo el encuentro de los cuerpos en un mismo lugar y un mismo tiempo el que salvará el teatro, si es que acaso éste precisara de salvación. Gracias. Muchas gracias a vos, Verónica, por compartirnos tus aportes, por este acompañamiento afectuoso, atento, silencioso de la dirección, como un aporte muy valioso, me parece, para pensar nuestras prácticas. Así que muchas gracias. Ahora
vamos a continuar con el trabajo de Alberto Palazzi, que se titula Enunciación, recepción e interpretación de las consignas en la relación director-directora, actor-actriz, en el proceso de creación teatral. Alberto Palazzi es doctor en Artes de la Universidad Nacional de Córdoba, es profesor adjunto en expresión corporal y expresión dramática y de doblaje y sonorización en la licenciatura de producción de radio y televisión de la Universidad Nacional de San Luis, director del proyecto de investigación, comunicación y teatro de construcción del acontecimiento teatral argentino y su devenir político en la Universidad Nacional de San Luis. Y es también director en el Teatro Independiente. Muchas gracias por estar aquí, Alberto, te escuchamos. Bueno, ¿me escuchan bien? Se escucha bien. Bueno, primero que nada, celebrar este tipo de encuentros que se refiere al teatral, ¿no? Que se habla muchísimo de la dirección teatral, se ha escrito mucho sobre la dirección teatral, y hay pocos encuentros de directores, ¿no? O de gente que investiga la dirección teatral. Con respecto a mi trabajo, siempre pensé el tema de, también tiene que ver con mi tesis doctoral, ¿no? Siempre pensé el tema de qué ves cuando me ves, o sea, qué se ve cuando uno ve una obra de teatro, qué se ve, qué se percibe, qué se recibe, qué significantes promueven algún tipo de significación, algún tipo de conmoción, ¿no? Y usé esta frase ahora para qué ves cuando me ves dividido, porque es interesante, ¿no? Esto que a mí me pasó. Mi tesis era el estudio de los significantes escénicos a partir de los vectores deseantes de Pavís y el psicoanálisis. Y este trabajo que voy a leer ahora no considero que sea directamente procedimientos para la dirección, pero sí es un análisis sobre esta relación director, directora, actor, actriz, una relación que me parece muy fuerte, muy importante, que Verónica habló muy bien también. Y bueno, paso a leerlo. El actor o la actriz, mediante una serie de movimientos y emisiones de la palabra, logra atención y el seguimiento del otro. Logra el cometido imprescindible del teatro, la organización de la mirada y la atención para promover el agenciamiento de un texto escénico. Texto comprendido no solo como un conjunto de significantes promotores de un enunciado, sino también un texto sinestésico, compuesto de espacialidades, velocidades y sonidos que permiten una seducción posible para el contagio de una estética, ética y política. Todos sabemos que la etimología de la palabra teatro proviene de la figura del griego teatrón, donde su deconstrucción nos refiere a la visión tea, el lugar físico, y tron, a la visión tea y al lugar físico tron. El lugar físico de organización de la mirada por excelencia. Una mirada atenta a inmiscuirse, a ser cómplice de un acontecimiento. En este mismo sentido, Dubati nos recuerda que el teatro solo y exclusivamente es el conjunto de manifestaciones de la teatralidad poética, aquella en la que interviene la poiesis como acontecimiento convivial donde se produce un pasaje ontológico de la vida cotidiana al orden de la alteridad del cuerpo poético, caracterizándose por significantes productores de metáforas y metonimias que nos guían en un recorrido temporal por una serie de acontecimientos que quedan grabados indefectiblemente en nuestro inconsciente. Para lograr esto, el actor, actriz o la actriz
pasan por un proceso de construcción y deconstrucción de su propio cuerpo y subjetividad que lo colocan en una extensión extracotidiana y que tiende a proyectarse en otro desde el gran otro que lo envuelve, anuda como sujeto. Consideramos que esta transformación es un proceso de devenir otro, devenir animal, devenir objeto, devenir significante a la espera de significación. Devenir es contagio, poblamiento. Cito a Deleuze y Guattari. No es imitar ni identificarse, tampoco es regresar, progresar, tampoco es corresponder, tampoco es producir una filiación, producir por filiación. Devenir es un verbo que tiene toda su contingencia. No se puede reducir y no nos conduce a parecer, ni ser, ni equivaler, ni producir. Fin de la cita. Desde aquí podemos inferir que el actor no imita, ni produce un personaje. Deviene el personaje a partir de una fascinación. Hasta se podría pensar en simbiosis de perceptos y afectos animales, objetos, plantas, virus, que producen devenires personajes. Estas multiplicidades son agenciamientos ancestrales o trales que producen el devenir personal. Para esto, el actor o la actriz, en una unión simbiótica con el director o la directora, donde el director o directora es la mirada deseante y el actor o la actriz el cuerpo deseante, donde se suscita una restauración de la conducta hacia ese devenir otro. El modo en que el director o directora mira, escucha y comparte el proceso del actor o actriz deben ser observaciones que empujen al desarrollo de la teatralidad. Esa es una cita de Víctor Arrojo. La conducta restaurada es conducta viva, manejada. Richard Schechner parangona la conducta restaurada con una cinta de un film, la cual el director la puede reacomodar, reconstruir y que son independientes de los sistemas causales, sociales, psicológicos, tecnológicos que lo originan. Nosotros opinamos que esas cintas de conducta, donde existen una batería o cadena de significantes que remiten a significaciones ancestrales o tradicionales, están inscritas en el gran otro. El gran otro es el término que Lacan utiliza para mencionar todo aquello que en el inconsciente tiene que ver con la ley, lo configurado desde antes de que el sujeto nazca, como el lenguaje, la cultura y lo que tiene que ver con los padres que determina al sujeto, por fuera de él y que afecta de manera intrasubjetiva su relación con el deseo. Las conductas, cito, las conductas a Schechner, las conductas restauradas se usan en toda clase de performance, del chamanismo y el exorcismo, el trance, del ritual a la danza y el teatro estético, de ritos de iniciación a dramas sociales, del psicoanálisis al psicodrama y el análisis transaccional. De hecho, las conductas restauradas es la característica más importante de la performance. Los practicantes de artes, ritos y curaciones suponen que algunas conductas, secuencias organizadas de sucesos, acciones con guión, conocidas como textos o partituras de movimiento, existen aparte de los actores que la realizan. Por estar separadas de quienes la realizan, esas conductas se pueden guardar, transmitir, manipular y transformar. Los actores se ponen con esas cintas de contacto. Fin de la cita. Schechner habla de ilusión de elección, como una sensación de que uno puede elegir e infiere que la función de los ensayos en el teatro estético es limitar las elecciones o al menos poner en claro las reglas de la improvisación. Los ensayos funcionan para construir una partitura y esa partitura es un ritual por contrato, conducta fija que todo el mundo que participa está de acuerdo en hacer. Nosotros, yendo un poco más allá, proponemos que hay una ilusión en la comunicación, donde la significación que construye un sujeto en cuanto a los significantes emanados por otro sujeto es relativa e ilusoria, enmarcada
anudada a su propio deseo. Lo único que sostiene la comunicación es el deseo de entendimiento, el deseo de comunicación que está sujetado y que es el deseo del otro. Por lo tanto, al limitar las elecciones en los ensayos, es comprimir las posibilidades de significación en la creación para forzar al actor a que con menos recursos se haga, entre comillas, entender, produzca una significación más relacionada con las actividades deseantes que con la seguridad de comunicación. Esos deseos compartidos por el o la directora y el o la actriz, el actor o la actriz, en el proceso de restauración de la conducta hacia un devenir otro, en esa ilusión de comunicación relacionada con la actividad erótica, gozosa, produce la movilización de perceptos y afectos en las consignas de dirección. Desde la dirección se juegan bloques de perceptos y afectos en las consignas escénicas actorales. Nosotros tenemos en cuenta a los perceptos como independientes de un estado de quien los experimenta. Eso es de Deleuze y Guattari. Fuerzas otras, del gran otro, que impregnan el ser y que son mostradas, defendidas en las consignas de dirección. Del mismo modo, los actores no son del mismo modo, los afectos no son sentimientos o afecciones, desbordan la fuerza de aquellos que pasan por ellos. Las sensaciones, perceptos y afectos son seres que valen por sí mismos y exceden cualquier vivencia. Están en la ausencia del hombre. Cabe decir, porque el hombre, tal como ha sido cogido por la piedra, sobre el lienzo o a lo largo de la palabra, es él mismo un compuesto de perceptos y de afectos. La obra de arte es un ser de sensación y nada más existe en sí. El cuerpo de la actriz o del actor, en su exposición creativa, en su conducta restaurada, es el material que conserva por un tiempo efímero un bloque de sensaciones, es decir, un compuesto de perceptos y de efectos, que son percibidos por la expectación y por la dirección en los ensayos. Ese bloque de perceptos y afectos son reconocidos por el director o directora como una conducta restaurada, pero siempre en función de su propio deseo. Los perceptos y afectos pueden funcionar como consonantes o disonantes, y eso es aceptado o rechazado por la dirección, que además debe captar el propio deseo del actor o la actriz. La conducta restaurada del actor o la actriz, en la emanación de sus perceptos y afectos, poseen una calidad de energía de donde se puede abstraer una forma persistente que perturbe o inspire la dirección con su propuesta. Valenzuela define a la actuación como artes de la energía, junto con la danza, y ve en las figuras que el actor traza en el espacio y en el tiempo un efecto o un subproducto de juego cuantitativo y cualitativo de cargas, entre comillas, y tensiones que recorren su organismo. A partir de aquí postula que las secuencias de significantes actorales son desprendimientos de su cuerpo que son su propia obra suficientemente separada del yo y se extinguen junto con la presencia material de quien la construye. La dirección percibe esos significantes, que conmueve desde su propio deseo, que siempre está en relación al deseo del otro, y lo recibe como un compuesto que posee su propia vibración duradera, aunque efímera, y promoverá eso en un siguiente ensayo o práctica. Siempre la base de las consignas son improvisatorias, ya sea desde la incitación corporal o emocional, ya sea desde las premisas como la generación de movimientos que provoque la fluidez del pensamiento y arranque la palabra, ya sea desde la búsqueda del primitivismo ritual que provoque la fluidez ancestral, o ya sea desde la búsqueda de emociones internas, recuerdos que promuevan el movimiento inconsciente. Arrojo, citando a Grotowski, plantea que debemos ser conscientes que las palabras del director o la directora son mágicamente palabras de poder. El actor o la actriz se somete a esta fuerza o pendula entre ambas posiciones.
Toda improvisación está precedida por una consigna del director o la directora, tendiente a producir perceptos y afectos más allá del sujeto, que se puedan sostener por sí mismos, como propiedad fundamental del impacto artístico, estético, ético y político. Todas las premisas utilizadas parten del supuesto de que la comunicación es una ilusión que nos ampara y protege de la soledad y la muerte. Es una ilusión necesaria de entendimiento. La dirección quiere hacerse entender con sus consignas. El actor o la actriz pretende entender y produce lo significante desde su propio conjunto de sensaciones. Esas sensaciones son recibidas por la dirección de forma deseante y seleccionará un conjunto de perceptos que creerá conveniente desde la expectación. Muchas gracias. Gracias a vos, Alberto, por acompañarnos, por estar aquí en la mesa y por tus aportes. Como las escucho hablar sobre el ensayo, sobre movernos, y al ser actriz me da mucha extrañitis aguda del ensayo, de lo deseante, del deseo, de ese deseo de entendimiento. Eso me gustaba mucho, que no es un entendimiento certero, sino un deseo de entendimiento, de comunicación, y en ese intercambio es donde se produce lo teatral. Así que bueno, muchas gracias. Y ahora continuaríamos con los aportes que tiene para compartirnos Carlos Piñón, que es licenciado en arte teatral por la Universidad Autónoma de Nuevo León, maestro en artes de calle por la Universidad de Lleida. Como actor ha trabajado bajo la dirección de Sigmund Frisch, Pera Tantiñá, Javier Serna, entre otros, en México, en Brasil, España, Alemania. Como director ha llevado a escena Contra el Progreso, Esteve Soler, y El Gran Show del Mago Ramón, de Gabriel Contreras, en dirección con Mara Vargas. En 2018 cursó el diplomado de Teatro No en Tokio, Japón, y actualmente se desempeña como director artístico de la compañía La Riqueza Teatro y como docente en la Escuela de Artes de la Universidad Autónoma de Coahuila. Espero haberla pronunciado bien. Y su trabajo se titula Huesos, Músculos, Voz y Pensamiento. Un cuerpo biomecánico sobre el escenario. Muchas gracias, Carlos, por acompañarnos, y te cedo la palabra para que continúes. Muchas gracias, Victoria, y gracias por el espacio para que las voces resuenen por todo el mundo, sin importar las condiciones pandémicas en las que estamos. Gracias por este espacio y gracias por la oportunidad, porque es un momento preciso para poder dialogar sobre estos temas ahora que nos podemos juntar desde nuestras casas y compartir latitudes. Bueno, me voy a ir un poco rápido porque mi escrito está un poco largo, entonces voy a ser lo más conciso y ritmoso posible. Muy bien, primero que nada, observen por un momento y sin juzgar su cuerpo. Observen la posición en la que su esqueleto está distribuido en relación con la fuerza de atracción gravitacional. Observen la posición del cráneo, las extremidades y la colocación de la pelvis. Los invito a permitirse por un momento y sin juzgar, sentir sus músculos. Observen cuáles de ellos están cediendo a la gravedad y cuáles se resisten a ella. Observen aquellos que mantengan alguna tensión que pudiera llegar a manifestar algún dolor, por más mínimo e imperceptible que éste sea. Observen a su cuerpo habitando el espacio tridimensional que los rodea. Observen el espacio que su cuerpo ocupa en el rincón de su habitación, en el rincón de su país, del continente y del planeta Tierra. Finalmente, observen a su cuerpo ocupar un espacio en el cosmos. Ahora los invito a preguntarse, ¿ustedes eligieron esta posición o es producto de un hábito inadvertido?
¿Sienten correcta, normal y natural esta postura? ¿Cómo estar seguros que su correcto, normal y natural es mi correcto, normal y natural para mí u otras personas? El cuerpo humano es la pieza más elemental de los componentes de una puesta en escena. La iluminación, escenografía y madera del proscenio quedarían ausentes de significado si no entrelazan su razón de ser con el cuerpo vivo del actor. ¿De qué manera ayuda a un director en su composición escénica el conocer las herramientas técnicas con las que trabaja un actor sobre la escena? Conocer los sistemas y procesos biomecánicos que ordenan el funcionamiento del cuerpo ofrece a las directoras y directores teatrales la posibilidad de conformar un lenguaje objetivo, puntual y eficaz al momento de ensamblar sus composiciones plásticas que un actor materializa sobre el escenario. El arte escénico se configura a partir de cuerpos vivos. Afortunadamente todavía no es legal ni moralmente aceptado utilizar cadáveres para integrar el lenguaje plástico de una puesta en escena. Son cuerpos vivos cuya forma y movilidad están definidas por un conjunto de huesos, músculos, cartílagos, venas, arterias, órganos, ligamentos, células y nervios que al mismo tiempo trabajan en perfecta sincronía para dar vida al ente que habita el universo articulado dentro de la ficción. El actor hace uso de todos estos elementos físicos para materializar en carne las palabras escritas por un dramaturgo o las ensoñadas concepciones estéticas que un director imagina para su montaje. Un actor no es una especie de autómata construido para disponerse al servicio de los caprichos artísticos de un director de escena. Por el contrario, es un ser pensante, inteligente y capaz de elaborar complejos algoritmos cognitivos a partir de los estímulos que llegan como datos sensoriales. Planteada la premisa, en primera instancia el director teatral le ayudaría a imaginar el cuerpo del actor como una especie de biomáquina, que éste opera desde su conciencia, o también como una fabulosa orquestada aglomeración de moléculas que vibran en perfecta sincronía para organizar sistemas de funcionamiento fisiológicos. El oficio actoral es el epítome del acto de explorar en las infinitas formas con las que se puede malear aquel fenómeno que llamamos vida. Dejando a un lado el origen de este gran fenómeno, que hasta ahora solo los católicos están seguros de saberlo, lo que realmente interesa en materia de dirección y pedagogía actoral es conocer los procedimientos y métodos de los cuales el actor se sirve para decidir cómo manipular su cuerpo en el acto tridimensional donde la actividad teatral se desenvuelve. Por ejemplo, tiene la capacidad de elegir actos tales como qué dedo levantar para apuntar hacia la luna, cuándo golpear el acento de un verso dramático del siglo de oro, o cómo vincularse con el pensamiento del famoso príncipe de Dinamarca shakespeariano. Para dominar y perfeccionar su artesanía, el actor transita permanentemente por tres ejes formativos y de entrenamiento: movimiento, voz y pensamiento. En primer lugar, el movimiento es un componente primordial que conglomera la técnica de un intérprete teatral. La percepción del espacio a 360 grados, la sensación que la fuerza gravitacional ejerce sobre sí, la dirección de su movimiento y su nivel de conciencia anatómico son tópicos que juegan en favor de su calidad interpretativa. Entre otros elementos, son los huesos y los músculos los principales componentes del aparato locomotor. Cuando un actor lleva sus huesos al escenario, estos son los huesos de su personaje. Son sus huesos los que están al servicio de una experiencia artística viva. Los huesos hacen una danza con los músculos para dar forma a la persona ficcional que se ensambla junto con la puesta. Los huesos protegen a los órganos, hacen posible el movimiento al servir como lugar de inserción de los músculos, producen células que forman parte de la sangre y, lo más importante en materia de actoralidad, forman una estructura sólida para el sostenimiento del cuerpo. La verticalidad en la que los huesos están ensamblados los unos sobre los otros es para tomarse muy en serio a la hora de hablar sobre atracción gravitacional. La fuerza de gravedad está estrechamente relacionada con el funcionamiento óptimo del cuerpo humano. Mantener el cuerpo balanceado sobre su centro gravitacional es fundamental para generar en su psicoanatomía un ensamble armonioso,
ligero y libre de tensiones musculares. El estilo de vida sedentario al que la realidad occidental ha sido sometida provoca que el esqueleto se desfase de este eje central gravitacional. Es común pasar horas sentados frente a un ordenador, conduciendo un automóvil, viendo una película, etc. El cráneo sigue el punto de atención fijado por los ojos. ¿Cuántos de ustedes están mirando esta charla con el cráneo cercano a la pantalla? ¿Es esta una manera eficiente de colocar el esqueleto en relación con el eje central gravitacional? Lo más probable es que este hábito se haya formado de manera inadvertida. El ser humano está atrapado en una búsqueda infinita para alcanzar deseos, objetivos y propósitos. En ocasiones es bastante claro lo que se desea alcanzar. Sin embargo, además del objetivo en sí, ¿cuántas veces se piensa en el trayecto de movilidad que el cuerpo sigue para alcanzar dicho objetivo? Conocer el ensamble anatómico más eficiente de los huesos ayuda a evitar fallos sistémicos en el cuerpo humano al momento de aplicar la movilidad en el trayecto del espacio tridimensional. Un pionero en el desarrollo de una técnica que ayuda a identificar los hábitos ineficientes de movimiento para luego sustituirlos por otros de mayor eficiencia fue Frederick Matthias Alexander. A mediados del siglo pasado, Alexander descubrió cómo la respiración y el movimiento están directamente vinculados al pensamiento. Después de una larga investigación sobre los procesos involucrados en la psicomotricidad, Alexander llegó a una conclusión que cambiaría la forma de percibir el cuerpo humano para siempre. El pensamiento incide en el cuerpo y el cuerpo en el pensamiento. Esto quiere decir que lo que se piensa, de alguna forma, termina manifestándose en el cuerpo. Un hábito que se ha arraigado en la persona durante años es muy probable que sea difícil de cambiar por uno más saludable. El deseo de cambiar un hábito no es más fuerte que el propio hábito. De modo que para cambiar un hábito ineficiente de movimiento, hay que comenzar primero por el pensamiento. Alexander utiliza las direcciones primarias para encontrar maneras más eficientes de relacionarme con el ensamble gravitacional de los huesos. Estas direcciones consisten en pensar que el cráneo sigue una dirección hacia atrás y hacia arriba, mientras también se piensa que éste se dirija, hacia arriba. El pensar en estas direcciones ayuda a que el cráneo vuelva a situarse en el lugar que anatómicamente le corresponde, libremente balanceado sobre la vértebra del atlas. Una vez que el cráneo está siguiendo estas direcciones, en contraposición con las direcciones adelante-abajo, que hacen que el cráneo colapse fuera de su centro gravitacional, las vértebras de la columna se alinean, de manera que son estas las que logran sostener el peso del cuerpo. Cuando permitimos que los huesos son los que sostienen nuestro cuerpo, en lugar de los músculos, las tensiones innecesarias y acumuladas van disipándose paulatinamente. Aunado a esto, al pensar el cráneo arriba atrás, la columna tiene la posibilidad de sostenerse en la base de la pelvis. Es en la articulación sacroiliaca, donde la parte inferior de la columna se une a los iliones, que a su vez se unen a los isquiones. Curioso es que los isquiones en inglés son llamados sitting bones, los huesos para sentarse. Estos son los huesos anatómicamente diseñados para sostener la columna y el cráneo, para sentarse. Desafortunadamente hubo alguien a quien se le ocurrió integrar un respaldo a los bancos para volverlos sillas, dejando la responsabilidad a un respaldo de una silla para sostener la columna. Y esto va a provocar un debilitamiento en los músculos abdominales que ayudan a que la columna se mantenga erguido. Con el tiempo, el cráneo colapsará cada vez más hacia adelante, provocando tensiones musculares alrededor del cuello y la espalda alta, además de acumulación de grasa en el área abdominal, que se irá develando con el paso de los años. El director teatral puede servirse de este conocimiento para generar una presencia potente, pero a la vez ligera. Imaginemos a un actor sentado en una silla descansando, su columna en el respaldo de la silla. Su cráneo y columna se muestran colapsados, sus piernas cruzadas, sus manos entrelazadas sobre el regazo. Esta posición, además de ineficiente, no genera un estado de alerta y de disposición en el actor. ¿Cómo puede ayudar un director o directora a este actor para adquirir una mayor potencia en el simplísimo acto de permanecer sentado? Imaginemos al director dando las siguientes instrucciones. 1. Separa la columna del respaldo de la silla. 2. Piensa que tu cráneo se dirige arriba atrás. 3. Piensa que el peso de tu torso se distribuye entre los dos isquiones de la base de la pelvis. 4. Y permite que tus huesos sostengan tu peso. 5. Imagina que los músculos de tu cuello se suavizan. 6. Imagina que tus músculos perianales se suavizan. 7. Imagina que tus fémures se alejan de tu pelvis.
8, permite que las plantas de tus pies descansen paralelos en el suelo. 9, permite que tus hombros y brazos cedan a la fuerza gravitacional mientras tus palmas de las manos reposan sobre cada uno de tus muslos. 10, respira. Después de explorar estas indicaciones, ¿qué habría cambiado en la impresión física del actor? ¿Cuáles son las diferencias entre una columna colapsada y una columna que se yergue desde los isquiones hasta la coronilla? Una columna armoniosamente balanceada en su eje central de gravedad dará lugar a una mejor y más amplia respiración, dado que la caja torácica no se sentirá colapsada. Una respiración libre trae una mejor oxigenación al cuerpo. Un cuerpo oxigenado da cabida a un pensamiento ágil, presente y alerta. Estas piezas de conocimiento respecto a los huesos y su relación con los músculos auxilian a un director en su proceso de dirección actoral al poder aproximar a aquellos actores o actrices de su montaje que desconozcan este tipo de entrenamiento en el ámbito del movimiento. En segundo lugar, la voz es otra ramificación importante del estudio y ejecución de la práctica actoral. Actualmente son diversos los autores que han resignificado el entrenamiento vocal, no desde una impostación vocal, sino a partir de una liberación y recuperación del sonido natural de la propia voz, tales como Patsy Rodenburg, Christine Linklater, Cicely Berry, Roy Hart, entre otros. En las últimas 3 décadas se ha abogado por erradicar en el actor hábitos que entorpecen la sonorización natural de su voz con el objetivo de expresar con libertad sus ideas, pensamientos, necesidades y emociones. Algunos ejemplos de hábitos del habla son el modular la voz para sonar agradable a las demás personas, el no articular las palabras claramente, dejar las frases que se enuncien inconclusas, hablar demasiado rápido, etc. La preparación vocal del actor involucra una concientización de sus hábitos del habla para poco a poco irlos destejiendo en aras de una expresividad vocal sincera y concordante con su pensamiento. ¿Cuál es el origen de estos hábitos vocales? ¿Cómo se forman? Uno de estos orígenes es la categorización de la voz según su timbre vocal. Se tiende a pensar que una voz de hombre es aquella compuesta por tonos graves, de volumen amplio y ausente de impresiones emotivas. En países como México, donde el machismo todavía es una ideología que es perceptible a simple vista, es común encontrar voces que pretenden sonar como hombres o voces que pretenden sonar como mujeres. Son diversas las afirmaciones mentales que definen dicha idiosincrasia. Los hombres no lloran, no expresan emociones, no son femeninos, son fuertes, son proveedores, y algunas mujeres tienen pensamientos como las mujeres son coquetas, las mujeres son bellas, las mujeres deben ser delicadas. Estos pensamientos, tal y como expresé con anterioridad, se manifiestan de alguna forma en el cuerpo y al mismo tiempo en la voz. ¿Qué ocurre cuando un actor o actriz no ha concientizado sus hábitos del habla? Estos son llevados a la escena y disminuye su capacidad de expresividad vocal. ¿Qué ocurre con un actor que piensa que los hombres deben sonar con tonos graves, pero su voz es de tonalidad aguda? Estará enfocando gran parte de su energía en sonar a hombre en lugar de prestar atención a las necesidades técnicas y artísticas del montaje donde participa. Bueno, me voy a saltar un punto para llegar al último. Y bueno, el director de escena podría desarrollar una habilidad para detectar estos fenómenos vocales en la personalidad de los actores con los que se trabaja. Conocer y saber e identificar las raíces que constriñen la capacidad sonora de un actor da pie a una herramienta de dirección teatral que podría ayudar a superar ciertos desajustes en el desarrollo creativo del ensamble escénico. Muy bien. La voz es una extensión del pensamiento. Es también uno de los medios por el cual el actor logra entablar un vínculo emotivo con su audiencia. Una voz libre, espontánea y natural lo faculta para dar un carácter vocal transparente a su creación escénica. Es importante señalar que los hábitos no cambian de un día para otro, de un ensayo a otro o de una semana a otra. Algunos pueden llevar años de vida aprender a asimilarlos y sustituirlos por otros que provoquen una evolución creativa rebelde, expansiva, impredecible y desenfrenada. Por último, y en tercer lugar, aparece como componente en el cuerpo el pensamiento. Sam Cogan, en su libro The Science of Acting, lanza la pregunta: ¿cómo le sería posible a un actor construir los pensamientos de un personaje si primero no ha logrado advertir los propios? Es por ello que ahondar en el panal de pensamientos que determinan la percepción de la realidad en la que el actor participa en su cotidianidad
es de gran importancia para visibilizar a aquellos que pudieran interferir de nuevo en su creatividad al momento de trabajar en escena. La conciencia podría concebirse como el océano. Los peces que se encuentran en la superficie son más fáciles de observar, ya que son iluminados por el sol. A mayor profundidad, mayor es la oscuridad. Los seres vivos que habitan en las zonas de los abismos más profundos del océano son imposibles de observar a simple vista. De la misma forma, Kogan percibe la conciencia. La superficie donde los pensamientos pueden ser observados le llama cámara de pensamientos visibles. Y aquí cito a Kogan. En este lugar de la conciencia es posible ver pensamientos de carácter inmediato, como por ejemplo, que ya se me está acabando el tiempo, que a lo mejor llevo mucho tiempo hablando, que ya necesito correr, que estoy nervioso, que mi voz no está sonando bien, qué voy a hacer después de esta charla, etcétera. Y después los pensamientos invisibles son aquellos que están en las profundidades de la conciencia y que no podemos ver, por ejemplo, la ropa que usé el primer día de clases, el cumpleaños de mi abuelo, etcétera, etcétera, etcétera. Según su naturaleza, Kogan categoriza los pensamientos en 15 tipos, llamando a todo este conjunto mind print. El mind print es la concepción verbal de los elementos de la mente, perteneciente al pensamiento inconsciente y al mismo tiempo crea la totalidad de pensamientos importantes, generalizados e invisibles. Importantes porque ocurren por sí mismos independientemente de las circunstancias, generalizados porque parten de una síntesis de experiencias pasadas y que son usados como punto de referencia para experiencias que están pasando o que están por ocurrir, y finalmente invisibles porque no se pueden advertir. Para el actor es de suma importancia visibilizar aquellos pensamientos que le son inadvertidos, puesto que estos son los desencadenadores de experiencias emotivas, es decir, un determinado pensamiento provoca una emoción determinada. Si hay pensamientos invisibles que la actriz o actor no ha logrado visibilizar, estos provocarán emociones que podrían no ser compatibles con la vivencia que se busca exponer sobre la escena. Si un actor sostiene un pensamiento invisible que se verbaliza en «soy inferior», este pensamiento, a pesar de pasar desapercibido para el mismo actor, estará generando emociones relacionadas a la inferioridad. ¿Y de qué manera esto afecta al proceso de creación escénico? Imaginemos a este actor interpretando un guerrero que lidia un batallón para evitar la conquista de su tierra. Si el actor no es capaz de percibir su pensamiento de inferioridad, le será prácticamente imposible encarnar el pensamiento del guerrero. Una vez más, el director puede hacer uso de esta otra metodología propuesta por Kogan para identificar aquellos pensamientos en el actor que no son del todo compatibles con los pensamientos que el personaje debería ejecutar. El propósito, ya para concluir y cerrar, de este documento, se reduce a la verbalización del análisis del proceso de concientización de aquellos bloqueos que impiden que el movimiento, la voz y el pensamiento operen de manera libre, espontánea y armoniosa. Para el director de teatro, conocer los mecanismos de preparación y entrenamiento propios del oficio actoral le posibilitará entablar un diálogo fluido, claro y objetivo con sus actores y actrices. Además, podrá economizar en tiempo y forma la comunicación de su visión estética al momento de materializar sobre la escena su discurso artístico. A partir de estas piezas de conocimiento, el director, además de dedicarse a concebir una visión dentro de un mismo campo semántico estético de su montaje, podrá también servirse de un lenguaje conciso que le ayude a ajustar problemáticas en su teatralidad que quizás a primera instancia podrían parecer defectuosos por naturaleza. El oficio de dirección se complementa de esta forma con el oficio actoral y en términos generales se trata de conocer el cuerpo humano y cómo sus reglas de operación son ejecutadas cuando el cuerpo es utilizado al servicio de la producción de un arte viva. Se trata de conocer el cuerpo que habitamos y operamos bajo órdenes generadas por impulsos eléctricos de carácter neurológico. Conocer el cuerpo, lo que nos compone, es conocer la verdad, y un actor en escena, eso es lo que hace: exponer la verdad por más desventurada, perversa o apabullante que ésta sea. Gracias. Muchas gracias a vos, Carlos, por esta presentación casi teatral que nos hiciste con movimientos y despliegues del cuerpo que nos hace pensar, ¿no?, en que el anclaje real de nuestras creaciones actorales es la corporalidad y, bueno, aprender a habitarla, a recorrerla, es una tarea de la actuación y de la dirección y
Entonces agradecerte por tus aportes y este recorrido que nos has hecho por tu texto tan corporal, justamente. Ahora, para cerrar estas presentaciones individuales, quiero presentar a Carla Pesolano, que va a presentar su trabajo, Las palabras de la dirección que impactan sobre los cuerpos de actuación, un lenguaje provisorio para la fundación de las prácticas. Carla Pesolano es artista escénica e investigadora teatral, es doctora en Historia y Teorías de las Artes por la Universidad de Buenos Aires, doctora en, disculpen mi pronunciación, Artes de la Scène por la Université de Franche-Comté en Francia. También es licenciada en actuación por la Universidad Nacional de Artes y magíster en Théâtre et Culture du Monde por la misma Universidad de Francia. Ha dictado conferencias y presentado su trabajo en diversas universidades. La investigación que lleva a cabo desde hace algunos años contó con una beca doctoral con ISET. Como parte de la misma ha realizado una estadía de investigación en el grupo PEC de la UAB en Austria, y actualmente lleva a cabo su investigación postdoctoral con beca con ISET. Te agradecemos mucho, Carla, por estar aquí, y escuchamos tu trabajo, Las palabras de dirección que impactan sobre los cuerpos de actuación, un lenguaje provisorio para la fundación de las prácticas. Gracias. Muchas gracias, Victoria. Gracias también a mis compañeras y compañeros de mesa. Bueno, la verdad que es súper nutritivo escuchar, bueno, cuestiones como pensamientos que emanan directamente de sus praxis de creación, además de, bueno, nada, cómo se va cruzando algo de lo investigativo con la propia praxis, que la verdad que me parece que es nodal y que de alguna manera el espacio que nos da esta jornada como lo propicia. Muchas gracias por eso. Bueno, les voy a leer mi trabajo. Teóricamente no debería tardar más de 14-15 minutos. A partir de una entrevista inédita que desarrolló el Instituto de Investigación en Teatro del Departamento de Artes Dramáticas de la UNA con Sergio Boris, me propongo pensar acerca de la construcción de series metafóricas útiles para estudiar los términos específicos que buscan provocar un efecto sobre las corporalidades de actrices y actores. La intención será ver los modos en que el decir de sentido figurado en el campo de los ensayos tiene un impacto sobre los cuerpos de actuación que prefiguran las poéticas. Al hacerlo, se pretende dar cuenta de que durante los procesos de creación escénica se produce un tipo de discurso singular que se instala en dos momentos diferentes. Primero, en los cuerpos que transitan esa situación de intimidad y capacidad que es el ensayo, y en segunda instancia, cuando esos decires empiezan a impregnar las reflexiones de los propios creadores. Aquello que queda es un pensamiento específico que no puede contemplarse sin considerar ese espacio previo de lo colectivo, lo compartido. De este modo, a partir de la utilización por parte de la dirección de terminologías concretas, originalmente apuntadas a provocar un efecto sobre los cuerpos de actuación y luego metarreflexivas, el ensayo se constituye como una zona fértil para aquello que Sergio Boris llama un lenguaje provisorio. Metaforología. En 1960, Hans Blumenberg publica su libro Paradigmas para una metaforología. En ese trabajo, el autor elabora una teoría que busca descubrir lo que tienen detrás ciertas, él le llama metáforas absolutas, con la pretensión de indagar en la subestructura del pensamiento de quien las elabora. Al desarrollar esta teoría, describe las metáforas como, abro comillas, restos, rudimentos en el camino del mito al logos, como elementos básicos del lenguaje filosófico, transferencias que no se pueden reconducir a lo propio, a la logicidad. Cierro comillas. Paradigmas para una metaforología es concebido como el intento de responder a la pregunta acerca de los presupuestos bajo los cuales pueden tener legitimidad las metáforas en el lenguaje filosófico. El abordaje de Blumenberg se enfoca en la restricción de la metáfora para dar una respuesta a las grandes preguntas de la filosofía, al poner el foco en la conexión con el mundo histórico en que son concebidas. De este modo,
Lo que interesa de esas metáforas no es tanto el contenido desde un punto de vista lexicográfico, sino la función que desempeñan en el discurso y en las prácticas de las que forman parte. Desde una transposición disciplinar, se puede afirmar que en el campo del teatro, la metafórica que encontramos de modo recurrente en discursos de creadores y creadoras no se ocupa de dar cuenta de la realidad, de la materialidad escénica, sino que muy por el contrario, constituye la evidencia del rodeo que da el lenguaje para dar cuenta de esos fenómenos que prácticamente no pueden ser nombrados. Ir en busca de los términos específicos que circulan en el campo de la escena permitiría hallar esas metáforas que tienen su propia historia, al decir de Blumenberg, su biografía. Y al hacerlo, la recolección de estas biografías dará cuenta de los modos en que el campo teatral en tanto comunidad lingüística se vuelve reconocible en su multiplicidad, a partir de los decires conservados usualmente en textos, en entrevistas, en relatos de la praxis, pero principalmente en el marco del ensayo y de la clase. Al emprender ese camino, aquella verdad de las metáforas absolutas sobre las cuales se enfoca Blumenberg, se concebiría en tanto verdad pragmática, histórica, lo que provoca que la correspondiente metaforología no pueda ya considerar esas respuestas, abro comillas, retóricas a la pregunta global por el sentido, sino como objeto de un conocimiento a su vez histórico. Cierro comillas. Asociado a esta idea viene la concepción de que no se vive en la realidad, sino en las metáforas que hacen legible una determinada realidad posible. Desde aquí entonces, la lectura a la que se aspira desde nuestra indagación en lo escénico, a partir de los términos utilizados por los creadores del campo teatral, sería esa realidad posible. Y los términos que utilizan funcionarían como categorías móviles que dan cuenta, más que de una lectura de sentido transparente, de las concepciones de mundo de quien los genera. A partir de diversas aproximaciones teóricas e investigativas que desarrollé, me encontré con la posibilidad de utilizar este trabajo de Blumenberg para iluminar un aspecto recurrente dentro de las discursividades que rondan las praxis de actuación en una constelación de artistas del campo teatral de Buenos Aires. Dentro de ese grupo de creadoras y creadores, he detectado que hay un uso repetido de series metafóricas que podrían dar cuenta de ciertas redes inexploradas que remiten a una especie de lengua secreta para referir a las prácticas. Esa lengua singular tiene dos aspectos evidentes. Por un lado, hay un tipo de metáforas que aparecen como herramientas metarreflexivas explícitas en diferentes escritos teóricos de creadores. Yo les llamo esto discursos de espesor. Y por otro lado, aquellas que forman parte de la cotidianeidad de la práctica. Para intentar delinear algunas de esas series metafóricas, a continuación expondré el modo en que esos entrecruzamientos operan en el discurso acerca de las praxis que elabora el director, actor y docente Sergio Boris. Me interesará especialmente ver sus concepciones de conducción actoral como modalidad de actuación que pone al cuerpo por delante, las ideas de lateralización y juegos de seducción actoral como construcción de la mirada espectatorial para configurar actuación, el teatro como potencia en la búsqueda de una autonomía explícita de la escena teatral, y finalmente la idea del lenguaje provisorio como concepto que aúna a los anteriores en tanto traslación de un decir implantado sobre los cuerpos que decanta en una metarreflexión que da cuenta de un pensamiento complejo sobre la escena. Podría decirse una idea nodal que refiere a concepciones intraescénicas capaces de configurar tanto a los cuerpos de actuación como a pensamientos acerca de la actuación. Imaginación técnica. Sergio Boris comenzó su formación artística en talleres literarios. Después estudió cine y su aproximación a la escena se dio durante la época de auge del paracultural a través de lo que él llama personajitos menores totalmente zarpados, exagerados, parodiados, que aparecían como respuesta física y deseante al teatro realista, costumbrista, psicologista que se imponía en ese momento en las salas. El paso siguiente en esa búsqueda fue el deportivo teatral, en que esos personajitos, dice él, comenzaron a transitar diversos estados, permitiendo el contacto con un tipo de relato específico. Él le llama múltiple y derivativo. Luego de allí tuvo un pasaje por el estudio de Pompeyo Diver y completó su formación con la carrera de dramaturgia en la Escuela Municipal de Arte Dramático, hoy Escuela Metropolitana de Arte Dramático. De allí en más, la actuación y la dirección se constituyen como cauces que se van entrecruzando, inclusive hasta el día de hoy. Su equipo de trabajo recurrente, junto a Adrián Silver, lo arma de lo que él llama la mirada de la dirección como bisagra con la actuación. En la configuración de esa bisagra, Boris reconoce el espacio de ensayo y la búsqueda de un relato de actuación dentro del mismo
como lenguaje provisorio. Este concepto da cuenta justamente de aquellos decires informales, efímeros y precarios que no solo rondan, sino que, como intentaría demostrar yo, fundan también las prácticas. En sus procesos de creación hay recurrencias y esquemas temporarios que se repiten. Uno de ellos es que luego del primer cuarto del proceso de ensayo comienza a delinear una escritura proveniente de las pruebas previas de la escena. Se trata de una escritura, él dice, para llevar al ensayo, para estimular la actuación, para ver por dónde es mejor y dónde hay más multiplicidad y menos esquematismo. Esta concepción del texto escrito toma como referencia la idea baconiana de la mancha, de la ocurrencia accidental y azarosa, que puede propiciar un encuentro con lo inesperado, tomándolo de Silvester 2009. En el caso de la dirección, tal como la concibe Boris, está rondando permanentemente el azar o el accidente, la escucha frente a la aparición del imprevisto y la posibilidad de armar escena desde ahí. Incluso, en la idea de lo provisorio se encuentra implícita este tipo de accidentalidad. Refiere al respecto Boris. Cito: más allá de lo provisorio en el hecho escénico, en lo que estamos construyendo nosotros, digamos, ¿no? Son provisorios incluso los textos, incluso dónde se colocan los textos, porque si se hacen cambios, eso empieza a generar otras olas de posibles cambios. Cierro cita. En esa construcción grupal, en que se implanta aquel pensamiento colectivo que se va impregnando en los cuerpos de actuación. Mucho más allá incluso del orden del lenguaje, se trataría de un pensamiento conjunto que germina en ese espacio circunstancial del encuentro. Sin dudas precario, pero sobrevolando las praxis y decantando en aquello que Anne Coquelin llama rumor teórico. Esta investigadora y teórica llama rumor teórico a pensamientos que se fueron formando en contacto con las prácticas y que han tomado, al superponerse por capas, la apariencia de un palimpsesto. Boris refiere a esto como el encuentro singular y específico entre la actuación y la mirada de dirección. Cito a Boris de vuelta. Más allá que uno tiene la experiencia de estar mirando desde afuera, y también tiene la experiencia de estar construyendo desde afuera, desde los textos, desde las formas expresivas, todo. Pero también el otro está teniendo la experiencia de construir desde adentro. Es un saber distinto, diferente. Y se necesita que sean diferentes para poder intercambiar y tener diferentes perspectivas sobre el mismo hecho escénico. Fin de la cita. Podría pensarse entonces que puntualmente en esa conjunción entre los saberes de lo que se percibe dentro de la escena y lo que puede reconocerse desde el afuera, es que se da la fricción que podría propiciar esa especie de lengua secreta para referir a las prácticas. Surge del cotidiano de las praxis, son pura experiencia, pero se instalan para llegar a imponerse como herramientas metarreflexivas para nombrarlas. Decires de la experiencia que se vuelven metarreflexión. Uno de esos nodos conceptuales en el trabajo de este creador es la idea de combustión actoral, que podría asociarse a la serie metafórica de producción de sentido actoral de Alejandro Catalán, Dimensión existencial, de Eduardo Pavlovsky, Régimen de afectación, también de Pavlovsky, Tráfico de emociones, de Bernardo Tapa, Transformación, de Eduardo Ure, y que podrían todos encuadrarse bajo el sintagma potencia, que en muchos casos utilizan estos mismos creadores con sentidos similares. La combustión actoral, en el caso de Boris, trabaja sobre la idea de acumulación en lo concerniente al relato. Según sus palabras, es, cito, una forma de trabajar sobre el relato y ver los problemas del relato sin que lo narrativo mande, sin que se digan cosas para que la cosa avance, sino que avance por energía de actuación, combustión actoral, por un entramado que es más invisible y más difícil, más complejo, que es el entramado entre los actores, entre los personajes. Y la acumulación no es progresiva, tiene aristas que la rompen, que la estallan. Fin de la cita. La posibilidad de este enfoque es la construcción escénica, es que permite salir de la centralidad del cuento, generando la posibilidad de lo que el mismo Boris define como lateralizar esa centralidad. Este recurso técnico, asociado con el sintagma fuga dentro del grupo de creadores de resistencia, también forma parte de un desarrollo de Ricardo Bartís que trabaja sobre la idea de lateralización o rodeo sobre un tema en la actuación. Es decir, se trataría de ir en la escena a buscar más de una cosa a la vez, narrando más de lo que podría ser predecible en una actuación más literal o más lineal. Junto con la idea de lateralizar la actuación, se implanta la serie metafórica de campo imaginario y la de punto de vista, desarrollada por Bartís y utilizada por diversos creadores de resistencia. Esta última, la idea de punto de vista, remite a la conciencia que desarrolla el cuerpo de actuación al saberse mirado, duplicando la dimensión de la actuación que ronda la recepción, pero antes de llegar hasta allí, transita el cuerpo, volviendo al espectador un colectivo que visualiza algo de ese fenómeno singular.
Esto repercute en cómo organiza la actuación, el cuerpo, las intensidades, teniendo en cuenta que se está mirando desde un lugar particular, a una distancia y una dirección concreta. Las decisiones que se toman desde allí colaboran con una toma de conciencia acerca de cómo se coloca el cuerpo con relación a la mirada. Al momento del entrenamiento actoral, como el espectador no se encuentra presente y la mirada real no está, se trabaja a partir de un punto en el espacio que permita organizar la actuación de manera consciente. Esto incluiría desde las fuerzas y potencias implicadas hasta decisiones específicas en torno a lo plástico. En esta misma línea, dentro del arco metarreflexivo de Boris, trabajando en consonancia con estas ideas anteriores, aparece la idea de juegos de seducción actoral. Se trata de un recurso técnico y de un modo de referir a lo que hacen los actores y actrices que opera sobre la idea de que el actor no debe ir hacia el público, sino que debe trabajar acerca del punto de vista de modo tal en que éste sea convocado o atraído. Para hacerlo se responde a la demanda de ese punto de vista en términos prácticos y de cómo narrar el espacio, cómo narrar la frontalidad, cómo narrar la lateralidad. Y esto se da a partir de un enfoque plástico, pero principalmente en una búsqueda de multiplicar la espacialidad y los sentidos de la actuación. Asociada a esta idea aparece en Boris la noción de teatro como potencia, que también encuentra su paralelo en otros artistas de resistencia. En el caso de Eduardo Pavlovsky, la potencia de la actuación se encuentra asociada al régimen de afección y de conexiones con otros cuerpos desde las concepciones de multiplicidad y contagio. En Bernardo Cappa, desde la idea de potencia de actuación como poética en latencia. Y en Barthes, la idea de potencia de actuación como asalto a la textualidad. En el caso puntual de Sergio Boris, esto se da en la búsqueda de la teatralidad como especificidad que da autonomía al hecho escénico. Describe al respecto, abro cita. ¿Qué es lo autónomo? Para mí es el nivel de potencia mayor que tiene el teatro para sus posibilidades. Ese es el lugar de lo autónomo. Si yo veo una obra donde la escena pasa por lo que dicen y no por... La escena no es el relato teatral, lo que veo y siento y oigo en relación al tiempo y al espacio, ¿no? No es esa totalidad del relato. Y se vuelve pobre en términos teatrales. No trabaja con la potencialidad teatral, lo que puede el teatro como potencia, con todas sus potencialidades. Sin pretensión de exhaustividad, en estas breves páginas se ha buscado ver cómo en el caso de Sergio Boris, que como dijimos es uno de los artistas escénicos que reconocemos como parte de un grupo de creadores de resistencia dentro de la práctica teatral de Buenos Aires, se elabora un discurso reflexivo singular que puede ser leído en red desde series metafóricas que se arman junto con conceptos desplegados por otros creadores. Esto da cuenta de una discursividad pasible de ser leída bajo los presupuestos propuestos por la metaforología bloombergiana. Podría reafirmarse entonces que lo que interesa de esas metáforas de la escena no es tanto su contenido en términos lexicográficos, sino la función que desempeñan en el discurso, en las prácticas de las que forman parte y en los cuerpos sobre los que impactan. En el caso expuesto para el tratamiento escénico de esos decires, estas cuestiones se plantean en dos etapas. La primera en que se funda aquel lenguaje provisorio a partir de las trazas que quedan en el encuentro efímero del ensayo con esos conceptos que le permiten llegar a afectar los cuerpos de actuación. La lateralización, lo provisorio, los juegos de seducción actoral y el teatro como potencia. Y en una segunda instancia se observa el modo en que esas series metafóricas, que se alinean con otras de sus pares, llegando a conformar verdaderas constelaciones de metáforas, le permitan referir a sus prácticas desde la elaboración reflexiva de un pensamiento que da cuenta de su concepción de teatro y de mundo. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Carla. Cuando escuchaba tu ponencia pensaba en estas formas de nombrarnos que hacen prácticas, que es algo de lo que, con lo que vos iniciaste a conversar, cómo estas jornadas también dan lugar a pensar esas formas de nombrar nuestro hacer y cómo al mismo tiempo en un proceso dinámico hacen a nuestras prácticas. Quiero compartir a quienes nos están mirando y escuchando, que pueden compartir inquietudes, preguntas, propuestas, mediante la transmisión en vivo que se está haciendo, y luego transmitiremos esas preguntas o inquietudes a cada uno de los ponentes. Y ahora iniciaremos una instancia de intercambio. Comenzará Verónica haciendo algunas preguntas o comentarios sobre el trabajo que recién escuchamos de Carla. Gracias. Carla,
A ver, yo te quería preguntar si vos observabas alguna potencialidad en la conformación de estas constelaciones de metáforas que se generan porque se alinean unas con las de sus pares. Sí, de alguna manera, como que, o sea, yo llegué a trabajar esto específicamente porque me interesaba analizar y empezar a estudiar cómo hablan los artistas acerca de sus praxis. O sea, yo detectaba como ciertas recurrencias, esto, y que en algunos casos, cuando, nada, en determinado momento yo sentí que como que ciertos espacios académicos estaban más tomados por críticos que pensaban la obra de artistas y menos como estas cuestiones que tanto celebramos ahora, que son los artistas poniendo en palabras como los modos de hacer también, ¿no? Entonces, lo que yo detectaba es que había como ciertos modos de decir que, bueno, que tienen la potencia de generar como un sustrato que a mí me gusta pensar que es el sustrato que también configura las prácticas, ¿no? Como que el artista no es solamente lo que hace, sino que también es lo que dice de lo que hace y cómo eso a su vez impacta sobre su hacer. Entonces, empecé como a delinear primero una noción que la desarrollé durante mi tesis doctoral, que es la idea de discursos de espesor, ¿no? Quiere decir que no todo aquello que un artista diga sobre sus prácticas tiene un espesor sustancial como para hacer una reflexión profunda acerca de esas praxis. Entonces, una vez como que se delimitó como cuáles son esos decires o esas concepciones que tienen como esa potencia singular, digamos, para pensar las propias prácticas, empecé a detectar especies de redes, ¿no? Yo como me atuve y me reduje como a un tipo de concepción teatral, que es esto que llamo como artistas de resistencia, apoyándome en una noción de Osvaldo Pelletieri. Y después lo que empiezo a detectar es que hay como toda una lógica medio de redes, de mediaciones, de contagios y de derivas en que algunos decires acerca de las prácticas se repiten. Entonces, por ejemplo, esta idea de potencia se transfigura y toma como también otros modos de ser dicha. Entonces, a mí me gustaba como ir buscando e intentar detectar como esas lógicas constelativas que configuran las redes, que serían ese potencial sustrato que sostiene las prácticas, digamos. Como que un poco para mí ahí se arma como el rizoma, digamos. No sé si estoy respondiendo a tu pregunta. Sí, la ampliaste más. No, me quedaba pensando en esto de que, no sé, también sería, englobabas bajo la denominación de potencia lo que los diferentes artistas denominaban de manera distinta, ¿verdad? Y es como Exacto. que permite establecer taxonomías, de alguna manera. No sé si hay un interés en eso o si ahí ves un... A mí lo que me interesa, digamos, a mí lo que me gusta mucho es como buscar esos decires que son de alguna manera medio azarosos. O sea, yo en un principio pensaba que para estudiar lo que piensan los artistas acerca de sus prácticas, tenía que ir a buscar en lo que escriben los artistas acerca de sus prácticas. Y después, o sea, nada, como también desde mi propia praxis artística, yo digo, bueno, no, hay también como un montón de otros espacios, como el espacio de la clase y el ensayo, que es como lo que estoy pensando ahora, que son esos espacios en que lo que se piensa queda como impregnado, sería como escrituras en latencia que quedan impregnados en los cuerpos de actuación. Entonces, que hace de alguna manera, sí, son como ficcionales también esos decires, porque son como decires que intentan impactar en los cuerpos para generar algo, esto que vienen desarrollando ustedes también, ¿no? Como cuáles son las estrategias y los recursos que tiene la dirección para impactar y lograr que esos cuerpos de actuación generen algo, produzcan algo, y también esa producción es en conjunto, ¿no? Me imagino que no es mecánico. Entonces, como yo busco como esos términos paraguas que los artistas también como utilizan bastante,
y a partir de eso como me empiezo a meter como en estas otras recurrencias o redes que para mí trabajan como en lógicas similares, no quieren decir lo mismo, pero quieren decir en muchos casos cosas bastante similares. Hay algo que permite vincularlas más allá. Totalmente. Es interesante esto de cómo la denominación funda las prácticas, esto de la metáfora como hacer legible una realidad posible. Me quedé con esta parte, estaba buscando, cuando decís que en lo de juego de seducción actoral, ¿a qué referís cuando expresás que el actor no debe ir hacia el público? En realidad es una cita, creo. Si podrías desarrollar esa idea de que el actor no debe ir hacia el público. Sí, lo que trabaja Boris, que yo eso lo relaciono también como armo como una especie como de serie en relación también a la idea de punto de vista, como un poco la idea de eso es que él lo dice como bastante claramente, como que lo que debe propiciar esa actuación singular, específica, es como trabajar como sobre cierta lógica imantada o magnética, en la cual no tiene como que ir a buscar la atención del espectador o la espectadora, sino que lo que tiene que hacer es como generar como cierta imantación en su actuación. El juego de seducción actoral sería eso, sería como comprender cuáles son las variables de la lógica del punto de vista, como para lograr que esa expectación vaya como a capturar eso que él está produciendo. O sea, lo de la lateralización es lo mismo, es no generar como focos pregnantes, indiscutibles, sino entender cómo es el funcionamiento de ese cuerpo de actuación. Está produciendo una actuación como singular, específica, autónoma, y cómo se lee a sí misma esa actuación dentro de una espacialidad concreta. Entonces, como jugando con todas esas variables, teóricamente la actuación, ese cuerpo de actuación, puede convocar esa expectación que va hacia la captura, digamos. Bien, bien, gracias. Gracias a vos, gracias. Muchas gracias. Ahora, Carla. Yo preguntándole a Carlos, ¿no es cierto? Sí, va a hacer algunas preguntas sobre el trabajo de Carlos Piña. Buenísimo. Bueno, aprovecho que tengo la palabra. Bueno, Carlos, respecto de tu trabajo, nada, también pensándolo ahora, escuchando lo de Alberto y lo de María Verónica también, nada, veo como concepciones de escena y concepciones de dirección bastante diversas, o sea, me parece como súper rico en relación a eso, y en tu trabajo puntualmente, bueno, yo detectaba como esta lógica bien metódica y descriptiva que utilizás vos para organizar y desplegar como estas tres líneas que vos describís como constitutivas de los cuerpos vivos que son los actores, ¿no? Como estas tres líneas que permitirían un abordaje para esos cuerpos de actuación o esas biomáquinas que le llamás a esos cuerpos. Y yo como me llaman la atención diversas cosas, en principio esta idea de que vos pensás, como de la manera en que vos expresás dentro del artículo, como de un modo como muy cercano a tu propia praxis, también detecto yo, cuáles son los recursos que tiene la dirección para incidir sobre esos procesos biomaquinales, y en muchos casos, como decís, esto como de un lenguaje objetivo, un lenguaje, creo que decís, puntual, eficaz, como para acceder a dialogar o a que sea operativo el trabajo sobre esos cuerpos de actuación. Y yo lo que me preguntaba en relación a eso es esto que decís vos, como de la potencia, de la presencia potente pero ligera, a la que se aspira que llegue un actor, es como buscar algo de eso, ¿no? Como una presencia potente pero ligera, decís vos. Y yo me preguntaba si esa idea, como esta concepción de la actuación,
tiene que ver con cierta idea de neutralidad, y respecto de eso yo me pregunto si esto, o sea, yo me lo puedo imaginar muy bien, también desde mi praxis actoral, para una situación de clase, ¿no? Para una situación formativa, algo como de esta aspiración. Pero me pregunto cómo opera esto en los ensayos, digamos. Me preguntaba eso, cómo opera esta lógica o esta búsqueda de una presencia potente pero ligera para la situación de ensayo. ¿Se entiende? Bueno, sí, claro. Bueno, yo definiría algo potente, algo que tiene la capacidad de conmocionar o algo que tiene la capacidad de formar un cambio o perseguir un cambio. Entonces, podríamos utilizar la palabra neutralidad, pero después en el ámbito actoral y pedagógico la neutralidad tiende a malinterpretarse como a estar estáticos y a estar ausente de pensamiento y ausente de signos que me identifiquen o que me lean como tal persona. Ahora, cuando me refiero a potencia, yo me refiero a la capacidad que tenemos de ser conscientes de nosotros mismos, de nosotras mismas, la capacidad que tenemos de percibirnos existiendo y la capacidad que tenemos de sentir cada milímetro del cuerpo que operamos tridimensionalmente. El actor se despoja de todos aquellos hábitos que interfieren con esa conciencia. El entrenamiento actoral está prácticamente basado en quitar todos aquellos hábitos que conforman a la persona para poder ejecutar otras posibilidades de persona durante los ensayos. Y entonces esto se vuelve realmente regresar a un estado de conciencia en el que existo solamente siendo. No deseo ningún objetivo, no deseo alcanzar ningún objetivo, simplemente soy. Y soy a partir del ensamble de mis huesos porque sé cómo están ensamblados y cuál es el diseño anatómico más eficiente con el que funciona y con el que se relaciona la gravedad. Entonces, cuando se ve a un actor potente en el escenario, es aquel que está ausente de miedos, ausente de tensiones y que está completamente consciente de que no cuesta absolutamente nada existir. Y cuando un espectador ve esto en escena, es algo verdaderamente impactante para él o para ella. El espectador está sentado y está observando este cuerpo que está completamente consciente de que está siendo y de que está existiendo. Y después esto lo vinculo a la ligereza de una vez que yo estoy ensamblado en mi esqueleto y que sé cuáles son la manera en la que mi esqueleto pesa con la gravedad, puedo yo entonces vincularme y sincronizarme con esa fuerza gravitacional en lugar de ir en contra de ella. Entonces, hay algo que Indira Pensado habla sobre la gravedad y la antigravedad. Los isquiones los pienso hacia el piso, mientras la coronilla la pienso hacia el cielo. Y esto es una manera de generar una alineación natural en la columna que me permite abrir mi caja torácica y oxigenar mi cuerpo y mantener mis pensamientos operando de manera eficiente y espontánea. Entonces, la potencialidad que genera el estar consciente genera un movimiento libre y espontáneo que a la vista del espectador se percibe como ligero. Espero ya haya sido un poco claro. Sí, re. Y también en dirección, como en relación como a estas líneas que vos planteás, ¿tengo tiempo, Victoria, para una más, cortita? Sí, sí. Perfecto. En relación como a estas tres líneas que vos planteás, como estos tres, nodos como de abordaje posible para trabajar como sobre este cuerpo del actor y de la actriz, pensaba en la idea de mind print que desarrolla Kogan, que la mencionás. ¿Vos me podrías como contar un poco brevemente, quizá, cómo opera eso, esa idea del mind print en un proceso de ensayos nuevamente? Como es algo como que abarca una instancia específica o es como una concepción de dirección como que vos traés y
¿Cómo opera, digamos? El Mindprint es, digamos, un mapa mental de los pensamientos que ejecutamos en el día a día. Kogan tiene 15 categorías, dependiendo de la naturaleza y el origen del pensamiento. Por ejemplo, yo puedo pensar en una de estas categorías está lo que se piensa sobre la persona, el evento del yo, le llama yo soy qué, es lo que la persona percibe de sí misma. Yo soy estúpido, yo soy inteligente, yo soy especial, yo soy guapo, yo soy feo, etc. Hay eventos sexuales, una segunda categoría, que sería lo que se concibe, cómo se concibe el sexo. El sexo es sucio, el sexo es un juego, el sexo es control. Otra tercera categoría del Mindprint sería qué se percibe de lo que es la vida, qué percibo yo de qué es la vida. La vida es un juego, la vida es libertad, la vida es pesadez. Y entonces, dependiendo de la naturaleza de los pensamientos que tenemos, que según Kogan son 15, es donde entra la categoría, es donde entra, digamos, la relación, la concepción y cómo me vinculo con la realidad. Yo puedo tener un pensamiento de yo soy inferior, y cada vez que yo estoy con gente o con personas que para mí yo las percibo como superiores, ese pensamiento, como lo menciono en el trabajo, puede ser visible o invisible. La persona puede no tener conciencia que está sintiéndose inferior, sin embargo, ese pensamiento detona emociones. Digamos que la premisa principal de Kogan en su libro es: los pensamientos detonan emociones. Para poder actuar, hay que aprender a pensar. Y para yo poder pensar lo que piensa Hamlet, primero tengo que aprender lo que pienso yo como Carlos, como personaje que soy en esta Matrix, en esta obra de teatro y en esta simulación, ¿no? Entonces, una vez que yo ya puedo ser capaz de mapear con esta herramienta que se llama el Mindprint mis propios pensamientos, entonces puedo yo visibilizar aquellos que no son compatibles con lo que pensaría Hamlet. Y entonces, cuando soy consciente de lo que yo pienso no es compatible con lo que piensa Hamlet, al momento del ensayo, cuando estoy en el ensayo, empiezo a vincularme con esos pensamientos que a primera instancia me parecen ajenos. ¿Y cómo puedo programar esos nuevos pensamientos? Pues justo como se programan nuestros pensamientos sobre lo que es el sexo, por ejemplo, pensándolo y pensándolo y pensándolo y pensándolo y pensándolo. Para mí los ensayos son pensar, pensar y pensar y pensar y pensar lo que el personaje está haciendo, de tal modo que lo he pensado ya tanto que se vuelve parte de mi persona. Y estas 15 categorías del Mindprint me ayudan a comparar las 15 categorías de mis pensamientos con las 15 categorías, por ejemplo, de Hamlet. Y entonces yo veo cuáles pueden ser compatibles y cuáles pueden interferir y cuáles tendría yo que ser capaz, como actor con una mente ágil, cuando esté en escena, focalizar mi atención no en mis pensamientos de inferioridad, sino en los pensamientos de un príncipe de Dinamarca. Y esa es, digamos, el reto mayor del actor. ¿Cómo pienso lo que normalmente no pensaría? Y eso es lo que se entrena con el método de Kogan. Bárbaro, muchas gracias. Bueno, continuamos. Ahora Antonio nos va a compartir algunas preguntas, cuestionamientos o aportes al trabajo de Verónica. Sí, yo, Albert, ¿cómo dijiste, Antonio? Me quedé colgado. Ay, perdón, me confundí de nombre. De A. No digo dónde está Antonio. ¿Dónde está Antonio? No, perdón. ¿Dónde está Antonio? Alberto. No hay problema. Mil disculpas. Bueno, no, por favor. Me pareció muy, muy interesante el tema del acompañamiento, del director como acompañamiento. Todos lo sabemos. O sea, yo creo que
Acá en la mesa es muy linda la mesa, porque sí, como dijo Carla, hay como diferentes posturas en cuanto a la dirección, diferentes visiones, pero hacia lo mismo, ¿no? Todos queremos la teatralidad, todos necesitamos, queremos que el espectáculo tenga esa seducción y atraiga la mirada. Creo que podría, digamos, hablar de cada uno en cuanto a lo que me pareció interesante. Pero bueno, con respecto al trabajo de Verónica, me pareció muy interesante el tema del director como acompañante. Lo hemos hecho, ¿no? Yo voy a, más que todo, un comentario, después vendrá la pregunta, pero la primera imagen, o sea, la primera palabra que me resonó cuando leí el trabajo de Verónica es sensei. La imagen del sensei, del acompañante en las artes marciales, del que está más allá de enseñarle una técnica, sino hasta un modo de vida, ¿no? Y acá, bueno, y otra cosa que, bueno, por supuesto, me parece muy, a ver, muy interesante es el tema de ese acompañamiento silencioso, como dice el título, ¿no? Es muy profundo, me parece que es una visión del director como muy profunda, muy cercana, más allá de lograr un producto que atraiga. Escana a los actores, ¿no? He subrayado algunas partes, como lanzarse por el deseo hacia una travesía desconocida. Ya es como poético, ¿no? Y es desconocida la travesía. Por ahí yo lo que vi como una necesidad de anclarse en los trabajos excelentes que me encantaron de Carla y de Carlos, pero una necesidad de anclarse en el discurso, en el tema de Carla, y en el cuerpo, en el tema de Carlos, de anclarse en palabras, de anclarse, y es una necesidad que tenemos todos, ¿no? De ver cómo funciona un determinado mecanismo del espectáculo, de la palabra, para que eso llegue, para que eso conmueva. Y lo que vi en Verónica es como más poético, más de acompañarse. Para mí dirigirlos es conducirlos a un proceso de revelación personal. Hablar más allá de la apariencia, haciendo emerger la magia. Esa energía de creer en lo que se hace más allá de toda lógica. O sea, es como también muy semejante al trabajo que yo estaba proponiendo, ¿no? De esa magia, de ese deseo de comunicación, ¿no? Deseo. Atraer el ojo del espectador, la necesidad de la teatralidad, ¿no? La necesidad de la mirada del otro. La teatralidad habla, Dugatti también habla desde un punto antropológico, de la necesidad de la mirada del otro, lo tenemos todos. Y también me pasaba acá en todos las charlas virtuales, ¿no? Qué raro es eso de la mirada del otro, ¿no? Porque uno no sabe dónde está mirando, pero intuye ciertas cosas. Bueno, en el teatro es estar presente y la necesidad de esa mirada. Va la pregunta, ¿no? ¿Has pensado, Verónica, quizás, yo lo pienso por el lugar desde donde investigo, desde donde trabajo, pero has pensado por ahí en el tema de la transferencia del director, entre el director y el actor, o directora, actor y actriz, en el tema porque yo lo pensé en ese código psicoanalítico, ¿no? El tema de la transferencia. Necesitaría que si bien uno, bueno, tiene una idea así, yo diría, general. ¿Cuál es tu idea? ¿Cuál es tu idea general? ¿De transferencia? Transferencia. Claro, como de repente hacer
poner en otro aquello que en realidad está en mí. Yo creo que si va en ese sentido, lo de transferencia, creo que es permanente diálogo recíproco y continuo de transferencias, ¿no? De mía hacia el actor y del actor hacia mí. Por eso también en el trabajo citaba en un momento que hacer emerger o buscar la honestidad del actor en la medida de las posibilidades suyas y propias. Creo que pone el desafío a los dos, es un crecimiento de la mano, porque, a ver, yo lo asocio con un cierto grado de madurez mío, me permitiría ver ciertas cosas, y quizás si yo estuviera en otro grado de madurez podría ver ciertas otras, y así para él, de a él hacia mí. Entonces, es en la medida de las posibilidades de cómo nos encontremos esas dos partes. En un proceso reciente tuve la posibilidad de trabajar con actores muy jóvenes, 20, 22 años, y un actor de 80. Y claramente el vínculo escénico que se establecía, porque además de dirigirlo actuaba con ellos, era distinto. Bueno, pero más, claro, como puede ser distinto a partir de cualquier edad, ¿no? Pero había algo ahí que me nutría diferente, una experiencia de vida mayor, más tiempo en este mundo, no sé, eso. Buenísimo, sí, bueno, es lo que yo me imaginaba también al leer tu trabajo, tener esa relación con eso. Buenísimo, me encantó el trabajo. Gracias, Alberto. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos por los comentarios hacia los otros ponentes. Ahora Carlos va a comentar y hacer algunas preguntas sobre el trabajo de Alberto. Muchas gracias a todos. Ok, bueno, me llaman la atención varios términos y varias palabras que como actor se me hacen bastante interesantes. Por ejemplo, Alberto, mencionas la restauración, perdón, provocar la restauración de la conducta del actor. Restauración, tuve que buscar la palabra, el significado en la RAE para poder ver cuáles eran todos los posibles significados que se le podría dar a esta restauración, porque lo primero que me pregunto es, ¿por qué mi personalidad, o más bien mi conducta, tendría que estar restaurada? ¿Acaso está colapsada? ¿Acaso está deconstruida? ¿O está destruida más bien? Y entonces el diccionario me dice que es recuperar, recobrar, reparar, renovar, o volver a poner algo en el estado o estimación que antes tenía. Y esto lo vinculo mucho con el trabajo algo con mi trabajo, de quitar aquellos hábitos que impiden que podamos estar en escena con libertad. Y me encantó, me fascinó ese término de la restauración de la conducta del actor. Es renovar, es refrescar, siento yo, el cuerpo vivo del actor para que esté siempre en función de asumir una nueva persona o configurar una nueva persona en el escenario. Y bueno, tengo por aquí algunas preguntas también. Hay un fragmento que dice que el actor o la actriz es una unión simbiótica con la directora o el director. El director es la mirada deseante y el actor o actriz el cuerpo deseante. Esto me fascinó también y te preguntaría, ¿qué desea mirar el director en primera instancia? Y si este deseo está vinculado de alguna forma a la excitación de tener la posibilidad para restaurar una conducta humana, o sea, como una especie de Jesucristo, o sea, de que el director dice, yo deseo ayudarte a restaurar tu conducta.
y después tenemos a alguien que está dispuesto a que se la restauren. ¿Hay algo de manipulación o morbo en este acto, o es sencillamente una manera de practicar el estudio sin ánimos de lucro de la naturaleza y de la conducta humana? No, no va por ahí. El tema de restauración de la conducta tiene que ver sobre todo con un concepto de Richard Schechner, que es más o menos, tiene que ver con ciertas cosas o ciertos conceptos que vos dijiste. La restauración de la conducta tiene que ver con esa restauración de la conducta ancestral, de la conducta de la comunidad. Tiene que ver con lo que también Eugenio Barba, vos dijiste, el cuerpo preparado. Eugenio Barba habla de preexpresividad. Ese es el cuerpo preparado para tratar de trabajar la restauración de esa conducta. Y esa restauración de esa conducta tiene que ver con la restauración de la conducta ancestral, ¿no? Esto es más relacionado con la performance, de conductas, de sentimientos, de deseos de la humanidad ancestrales que se acerquen quizás a Hamlet, que se acerquen quizás a Otelo, digamos, porque esas son conductas ancestrales, la de los personajes todos, de todos los dramaturgos, porque somos humanos, y esas conductas de todos los dramaturgos, de todos los personajes, tienen esa ancestralidad, ¿no? Y el deseo del director tiene que ver con el deseo de creación, no con el deseo morboso, ni perverso, ni puede tenerlo, qué sé yo, puede pasar, pero sobre todo tiene que ver con el deseo de la creación. ¿Qué quiere un director? Digamos, cuando va a poner algo en escena, cuando va a echar una propuesta en escena, ¿qué quiere? ¿Qué es lo que quiere? ¿Cuál es su propósito? ¿Quiere decir algo? Pero ese algo que quiere decir con actores, con escenógrafos, con todo, ese algo que quiere decir, está en relación a su propio deseo, está en relación a su propia personalidad, no está fuera de él. Si yo le elijo hacer Hamlet, es porque algo de Hamlet tocó en mí, y porque yo voy a hacer un Hamlet que va a estar relacionado conmigo, no va a estar relacionado con Barthes. No voy a poder hacer el Hamlet de Barthes, ni mucho menos, ni tampoco voy a poder hacer el Hamlet de cualquier director, o de cualquier autor tampoco. O sea, si nosotros hacemos una obra de autor, no voy a hacer lo que el autor quiso decir, o no voy a decir lo que el autor quiso decir. ¿Está? Va a haber diferencias. Puede charlarse con el autor o no. De hecho, muchos autores se han peleado con directores porque han visto otra cosa, qué sé yo. Por eso es en relación a ese deseo. Entonces, cuando el director trabaja con el cuerpo del actor, está pensando en su propio deseo. Entonces, está pensando que el actor o actriz le devuelva una acción artística en relación a su propio deseo. Generalmente, la concordancia no es exacta. Pasa que el actor y la actriz también trabajan desde su propio deseo. Que está en relación al deseo del gran otro, pero trabajan desde su propio deseo. Entonces, ahí tiene que haber una conjunción. ¿Está? Y ahí va lo que yo hablaba del deseo de comunicación. ¿Está? Entonces, hay un deseo de trabajar juntos, hay un deseo de decir algo juntos. Y en relación a eso me refería con el deseo del director y el cuerpo deseante del actor. Otra cosa que yo pienso es que el director, como dice Grotowski, como bien lo mencionó Verónica, creo, no sé, ¿quién es el primer espectador? Vos, Carlos, es el primer espectador, ¿está? Entonces, el director está mirando, hablando, diciendo cuestiones, y el actor no propone desde su propio cuerpo, desde sus propias sensaciones, afectaciones, perceptos, no propone hablando, no es una charla de café donde el otro propone, a mí me parece que habría que hacer tal cosa,
No, es el cuerpo que propone ahí, que se hace carne, digamos, se hace sentimientos. No sé si... Claro. Sí, y también me puse a pensar en otro fragmento que citas a Grotowski, que plantea que debemos ser conscientes que las palabras de él o del director o directora, mágicamente, palabras de poder. El actor o la actriz se somete a esta fuerza que pendula entre ambas posiciones. Ahora, yo te preguntaría, ¿esto quiere decir que la capacidad o nivel intelectual o nivel de conciencia del director o directora influye directamente en cómo las palabras que usa afectan e impactan el pensamiento del actor o actriz? ¿Cuáles son los peligros o riesgos que corre un actor o actriz cuando el director no tiene la preparación o madurez suficiente como para elegir las palabras necesarias para restaurar la conducta del intérprete? Yo creo que hay muchos riesgos, o sea, creo que el director sí tiene que tener esa preparación, digamos. Y creo que hay yo sabía que, digamos, poner relación de poder iba a causar determinado escozor. Pero sí se puede decir que hay una relación de poder de ambos, del actor y del director. Pero sí es muy posible, yo he visto casos de directores que se han equivocado, quiero, con los actores o actrices, y que han producido problemas serios. Incluso hay casos en la historia donde ha producido problemas psicológicos, digamos, algunas reacciones o palabras del director. Y más, por ejemplo, yo soy muy cuidadoso con respecto cuando, por ejemplo, hay directores que dirigen obras con niños o adolescentes. Es peligroso eso si no se sabe trabajar, digamos, en ese sentido. Claro. Y yo creo que pasa. Si un director es ineficiente en ese sentido, y si no, es ineficiente en todos los sentidos, digo, o en alguno de estos sentidos. Uno, el de acompañamiento, como el acompañamiento silencioso, como propone Verónica. Otro es en el hecho de saber qué hacer. Por más que el camino artístico no se sepa mucho, sí hay que saber qué hacer con los actores, digamos, las actrices. Capaz que no se sepa a dónde vayamos artísticamente, pero sí hay que saber cómo trabajar, ¿no? Y otra, bueno, toda la cuestión ética que se nos pueda ocurrir, que son necesarias para un director, muy necesarias, o director. Muy bien, gracias. No, gracias a vos. Excelente, me encantó la mesa. Bueno, les quiero agradecer a cada una por participar y por estar aquí. Muchas gracias. Ya estamos finalizando esta mesa y quiero invitarles a participar del resto de actividades. Ya hoy es el último día de estas increíbles jornadas donde ha habido muchas voces, distintas formas de nombrar nuestra práctica, de hablar de este acompañamiento tanto cariñoso, silencioso, del que hablaba Verónica, del cuerpo del que hablaba Carlos, de los deseos que habló Alberto y de aquellas menciones metafóricas de las que hablaba Carla. Así que les agradezco sus aportes y muchas gracias. Gracias. Gracias, Verónica. Gracias. Gracias. Saludos desde México. Adiós. Ha sido Nos vemos. Fructífero. Nos vemos. Hermoso. De las que hablaba Carla, así que les agradezco sus aportes. Bueno. Bueno, muchas gracias.